La tarea del día de hoy de la consigna es que ustedes encuentren prólogos y descarguen la información para subirla, al menos 2 prólogos o textos introductorios para subirla a Classroom y nos sirva el día de mañana para que vayamos identificando estos diferentes tipos de textos introductorios. O si gustan pueden copiarlo también en su libreta, le toman foto de evidencia y lo envían. Hay algunos textos introductorios que son largos y otros que son muy breves. Por ejemplo, aquí, esta es una novela y su texto introductorio es nada más es esta partecita de acá. En un momento se los leo. Este es un compendio tipo poemario. Y su texto introductorio está dividido en 2 partecitas. No son muy extensas. Incluso si no quieren o se les hace difícil copiarlo en su libreta, si tienen los textos o tienen los libros allá, le toman foto de evidencia al texto y lo suben. Lo que me interesa a mí es que ustedes tengan diferentes modelos de textos introductorios para poder ir distinguiendo de qué tipo son. Es lo que vamos a ver hoy por medio de un cuadro, los diferentes tipos introductorios que hay. ¿Sale? ¿Queda claro lo de la tarea? Pueden descargarlo, son 3 opciones que les doy. Pueden descargarlo de internet, los ejemplos de textos introductorios, prólogos, lo que ustedes encuentren allá. Pueden copiar en su libreta el texto introductorio si gustan, o pueden tomarle foto de evidencia a esos textos, nada más me señalan de qué libro es y ya lo tenemos. Buen día, Ángela. Buen día, maestro. Buen día, Victoria. Ok, los textos introductorios. Ya tenemos, en la última clase vimos el prólogo. ¿Sí se acuerdan que era un prólogo? ¿O no? Era como una pequeña introducción antes de leer un libro o una cierta cosa. Ya con la palabra introducción, en parte sí se entiende, pero es un texto que presenta de modo general los elementos que va a tener el libro. Estas son las características del prólogo. Lo escribe alguien que ya leyó la obra, cuenta los motivos para la creación, puede presentar un marco teórico e incluye agradecimientos a quienes participaron en la creación del libro. Y los pasos es leer la obra literaria, tomar notas y apuntes, identificar el tema que se trata en el libro, investigar sobre el autor de la obra, y tiene una estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Es necesario que estos puntos los consideremos al momento de hacer lo del cuadro. ¿Cuáles son los tipos de textos introductorios? La advertencia, dedicatoria, introducción, presentación, el prólogo. Tiene similitudes y tiene diferencias con el prólogo. Cada uno tiene una función muy específica dentro del libro. Un libro puede tener incluso todos esos elementos.
Hay libros que tienen su prólogo, tienen su advertencia, tienen su dedicatoria, tienen su introducción, tienen su presentación. Y algunos solamente tienen uno. Estos que les voy a leer hoy solamente tienen lo que es uno, cada uno. No tienen más un texto introductorio que el que les voy a leer. ¿Qué es la advertencia? Guillermo, lea por favor. ¿Qué es la advertencia? Pone de manifiesto información que debe considerarse antes de leer la obra. También semejanza con el prólogo, maestro. Sí, Puede escribirlo el autor u otra persona. Diferencias con el prólogo. Por lo general es un texto más breve que el prólogo. No presenta al autor ni da detalles de la obra. ok. El punto clave acá, la advertencia es una especie de aclaración, es una especie de llamada de atención que el autor u otro, o el editor de la obra hace antes de que tú vayas a leer el texto. Es como cuando podíamos ir al cine. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ahora ya se puede ir al cine si ustedes gustan ir al cine. Pero cuando tú vas a ver una película, tienen una advertencia. Ustedes, por ejemplo, o la gran mayoría de ustedes son de 15 años. No pueden entrar a una película que tenga una clasificación C, porque te ponen allí en donde están poniendo las películas, el nombre, el título de la película, la clasificación de la película, y la clasificación en sí es una advertencia, donde ustedes sí tienen una clasificación C, no pueden acceder a esa película, o el que vende boletos no les puede vendérselo, y en caso de que quieran hacer trampa y lo compre otra persona, cuando ustedes están ingresando a la sala de cine, el que recibe el boleto y los ve menores de edad les va a pedir su credencial de lector o un comprobante de que ustedes ya son mayores de edad. Maestro, a veces, ¿A qué les pasó eso? em, mm, bueno, no, Se apagó su micrófono, Yeshua. le iba a decir, maestro, es que se me fue el internet por un momento, que a veces sí te dejan pasar, pero con el permiso del adulto. Ok. Bueno, aquellos que tienen cara de niños, pues se les va a dificultar cuando sean adultos, y hay algunos que tienen cara de adultos aunque sean niños. Entre ustedes hay compañeros y compañeras que presentan mayor o menor edad de la que tienen. Por ejemplo, Mauricio parece un niño de 14 años y realmente ya tiene más. Mauricio parece de 10, maestro. Tiene cara de niño y así va a crecer él. Y por ¿Qué Parra, pasa, profe? que de por sí vas a tener cara de niño, Bueno, sí, es así. es como su servidor. Hay gente que todavía no cree que tenga 44 años. Dice, no puede ser posible, maestro, se ve más joven. Bendito Dios, pero no te voy a subir puntos. 44 años. Pero, por ejemplo, su compañero Parra no parece que tuviese 15 años, ya parece de 17, 18 años. Otro que tiene cara de niño, hasta menos el año pasado que yo veía, era Jonathan, que no representa la edad que realmente tiene. Se ve mucho más chico. Dafne igual, se ve más chica. Y su compañera, por ejemplo, su Cara compañera, dicen que parezco de 16, pero del cuerpo que parezco de 12. no, usted ya está agarrando la edad que le corresponde, Contreras. Su compañera Ángela, ella aparentemente tiene entre 15 y 16 años, pero apenas va a cumplir 15 años. Hay gente que empieza a tener, a Mayrani igual, rápido van manifestando los rasgos etarios, y no por eso tengan o no tengan una edad.
regresando con la cuestión de la advertencia. La advertencia es para que nosotros consideremos o tengamos los debidos cuidados al leer una obra. Hay veces en la advertencia te van a decir que la obra está dirigido para niños de 8 a 10 años. Si tú ya tienes 12 y lo lees, puedes decir, está diciendo puras cosas infantiles. Pues yo ya te lo dijo desde el inicio, que la obra está dedicada a un público infantil. O esta obra está basada en hechos de la vida real. Entonces, cuando tú lo leas, sabrás que estás en contacto con la historia de algunas personas. Las advertencias pueden ser de diferentes tipos, pero el lector que vaya a enfrentarse o vaya a leer el escrito debe considerar esas advertencias. Se me fue Fátima. La dedicatoria. Lea, por favor, Sofi. Otra que tiene cara de niña, pero ya está grande. Dedicatoria es el espacio para que el autor dedique su obra a una o más personas o instituciones. Semejanza con el prólogo, lo escribe el autor o el compilador. Diferencias con el prólogo, es breve, poco frecuente que lo escriba el editor. Okay. La dedicatoria en este libro de Narnia, me olvidó que está roto. En el libro de Narnia que yo tengo, en la compilación de Narnia, había una página donde aparecía la dedicatoria y se lo había dedicado a unos niños, todo el escrito, lo dice para fulanito de tal. Y la mayoría de los escritores, novelistas y cuentistas hacen una dedicatoria a sus escritos, donde reconocen el apoyo moral, hay veces económico, de parte de la persona a quien le están dedicando la obra. Y eso sí es más fácil de identificar. La introducción y la presentación son mucho más complejas y tienen algunas similitudes que es necesario considerarlas bien para no confundirlas con el prólogo. Parra, lea por favor la introducción. ¿Qué es? Introducción. Proporciona al lector la información necesaria para que tenga el contexto del periodo y circunstancias en que fue escrita. Por lo general lo escribe el antólogo o el autor. Para investigar se requiere investigar brevemente acerca de los textos autores compilados. Muy bien. Entonces, la introducción te va a dar una vista panorámica o general de el texto que tienes a continuación. Está basada más en cuestiones de datos y te puede narrar la razón por la cual fue escrito la obra que tú vas a leer. Es uno de los elementos que te va a ayudar a distinguir la introducción del prólogo. Y la presentación, puedes leerlo, por favor, Dafne. Presenta la obra de modo general. Razones de la compilarla o escribirla. Suele escribirlo el antólogo o el editor del libro. Por lo general es un texto breve con el que se presenta el contenido y la estructura de la obra o la antología. Muy bien. Pues la presentación es como la tarjeta de decir, esta obra es así, tiene este contenido. ¿Qué diferencia va a haber con el prólogo y la extensión? La presentación va a ser mucho más breve, por supuesto es esquemático y no tiene tantos elementos de subjetividad. Al contrario, el prólogo sí está el punto de vista del prologuista,
la percepción o la valoración que le está haciendo al texto que está prologando. Incluso llega momentos en la que dice que por favor lee todo el libro o vas a disfrutar lo que dice el libro. A ver, dice acá. La primera vez que se publicó La mala hora, en 1962, un corrector de pruebas se permitió cambiar ciertos términos y almidar el estilo, en nombre de la pureza del lenguaje. En esta ocasión, a su vez, el autor se ha permitido restituir las incorrecciones idiomáticas y las barbaridades estilísticas en nombre de su soberana y arbitraria voluntad. Esta es, pues, la primera edición de La mala hora. Firma el autor. ¿Qué es esto? Por supuesto que no es un prólogo. Es una advertencia, una dedicatoria, una introducción y una presentación. Introducción. ¿Por qué piensa que es eso? Vuelvo a leer. Dice, la primera vez que se publicó La mala hora, en 1962, un corrector de pruebas se permitió cambiar ciertos términos y almidar el estilo, en nombre de la pureza del lenguaje. En esta ocasión, a su vez, el autor se ha permitido restituir las incorrecciones idiomáticas y las barbaridades estilísticas en nombre de su soberana y arbitraria voluntad. Esta es, pues, la primera edición de La mala hora. Introducción. Jesús dice introducción. Escuché una voz por allá. Mauricio, ¿qué piensa usted que es esto? ¿Es una advertencia, una dedicatoria, una introducción o una presentación? Profe, ¿qué pasó? Se me trabó un momento. ¿Qué pasó? Se me trabó. ¿Qué pasó? Ah. Taide, ¿usted qué piensa que sea esto? ¿Crea que sea lo que acabo de leer? ¿Qué cosa, maestro? De lo que leí es una advertencia, una dedicatoria, una introducción o una presentación. La primera vez que se publicó La mala hora, en 1962, un corrector de pruebas se permitió cambiar ciertos términos y almidonar el estilo, en nombre de la pureza del lenguaje. En esta ocasión, a su vez, el autor se ha permitido restituir las incorrecciones idiomáticas y las barbaridades estilísticas en nombre de la soberana y arbitraria voluntad. Esta es, pues, la primera edición de La mala hora. Introducción. Introducción. ¿Coincide usted con Jesús? ¿Por qué cree que es una introducción? Mayrani, ¿usted qué piensa? Puede ser, sí, entre una advertencia y una introducción, pero por la brevedad que tiene, creo que es como una advertencia. Advertencia. Ok. ¿Alguien más coincide con Amairani? Así como ella hizo para eliminar. Es una comparación para eliminar. No es prólogo. Puede ser advertencia, puede ser introducción, pero por la
características de extensión, creo que es advertencia. Me parece bastante lógico lo que hace ella. ¿Alguien más? ¿Está de acuerdo con Amairani? No, maestro. Yo, maestro. Amairani está en lo correcto, es una advertencia. Le está diciendo al autor, le está diciendo a los futuros lectores que en esta obra, si la compara con la primera edición, va a encontrar diferencias. Y las diferencias que se van a encontrar radican en que en la primera edición alguien hizo cambios sin autorización del autor, y en esta ocasión vuelve a restituir si encuentra palabras altisonantes o estilos de escritura demasiado rebuscadas, es algo que el autor había querido desde el inicio. Este otro que les voy a leer es un poco más largo. Presta atención. Va para Contreras, para que él me diga qué es este texto introductorio. Italo Calvino. El autor nació en Cuba en 1923, de padres italianos, y se graduó en letras en la Universidad de Turín. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se incorpora a la resistencia y al terminar se dedica a la literatura. Poco a poco sus escritos se alejan del neorrealismo y evoluciona hacia otros planteamientos. Incorpora la fantasía a sus narraciones realistas para poder reflejar con mayor profundidad los problemas existenciales del ser humano. Italo Calvino fue consciente de la importancia y el valor de los cuentos tradicionales y dedicó muchas horas de su vida a recrear literalmente esta rica herencia del pasado. Murió en Siena en 1985, siendo reconocido como uno de los más importantes escritores de este siglo austral juvenil. Ha publicado también El Príncipe Cangrejo y otros cuentos italianos. El libro se llama El pájaro Belverde. Esto que acabo de leer, ¿qué es? Es una advertencia. Una presentación. Una presentación. Excelente. Yeshua. Excelente la. Sí, esto es una presentación. Están presentando, están diciendo cuáles son los pormenores de la vida del autor y qué es lo que podemos encontrar en la obra, cómo va evolucionando el pensamiento, cómo va madurando y cómo va cambiando la perspectiva. Esa es una compilación de pequeños cuentos que va recopilando este autor italo y cómo va haciendo cambios en cada uno de esos cuentos. Este es un compendio que se llama El pájaro Belverde. Muy bien. Pues vamos a continuar con lo siguiente. Para los que entraron y no escucharon la primera indicación, la tarea de hoy es que ustedes agarran al libro que tengan allá o lo piden directamente a una página web y le toman descargan o le toman la foto o escriben el texto introductorio para que ustedes suban al menos 2 en este proyecto de una antología. Ya me van a enviar los textos introductorios. Pasos para escribir un prólogo. Lo primero que tienen que hacer es definir cuál va a ser el tema de su obra que van a trabajar. Y en la clase anterior estaba yo preguntando si habían definido ese rumbo que van a tomar, si van a escribir mitos, si van a escribir leyendas, si van a escribir sobre novelas, sobre cuentos, qué es lo que van a compilar. Y para ello van a tener que escribir de 3 a 5 títulos, al menos, de cuentos, leyendas o novelas que compartan algo en común, ya sea el mismo autor, el mismo subgénero,
el mismo año de publicación, el mismo país. Pero esto lo tienen que ir determinando ustedes. En caso que ustedes tengan físicamente los libros, cuentos, novelas del que van a hacer la antología, es recomendable que lean la parte posterior donde está lo que es la sinopsis. Sería deseable que ustedes lean la sinopsis para que sepan de modo general de qué trata la obra y en base a ello puedan tomar puntos de referencia al momento de redactar su prólogo. Por ejemplo, ustedes no han leído La mala hora, pero si yo les leo el sinopsis, les da una idea general de lo que trata la obra. Dice, la mala hora es una narración de algunas semanas interminables en la vida de un pueblo colombiano. Ha sufrido las consecuencias de las luchas políticas y cuando los discursos prometían una era de paz y seguridad, algo extraño comienza a ocurrir. Cada amanecer, pegados a las paredes, surgen pasquines en que se describen para temor o regocijo del pueblo, vida y milagros de la víctima en turno. Aunque solo afirman lo que ya dice la gente, su efecto es devastador. ¿Quién pega los papeles? En todo el pueblo, es todo el pueblo y no es nadie. Lo que se quita el sueño no son los pasquines, sino el miedo. Y al describir con gran riqueza de medios esta atmósfera encarnada en personajes reciamente construidos, el alcalde, el padre Ángel, el juez Arcadio, la mala hora, ayuda a entender el proceso que ha desencadenado la violencia en Colombia. Usted no sabe, dice un protagonista, lo que es levantarse todas las mañanas con la seguridad que lo matarán a uno y que pasen 10 años sin que lo maten. Sin embargo, nada tan lejos de esa novela como la intención ejemplarizante que tanto tiempo ha agobiado las letras de nuestro continente. Novelista dueño de un mundo privado, Gabriel García Márquez demuestra una vez más la eficacia de un meticuloso proceso selectivo de los hechos, un sobrio estilo de narrar y una nueva manera abierta al porvenir de recrear estéticamente una realidad hispanoamericana. ¿Qué es lo que habla La mala hora? De modo general, es los conflictos de una comunidad, de un pueblo que está en la ribera de un río y, como dicen, pueblo chico, infierno grande, en pocas palabras. Sin leer toda la obra, uno se puede imaginar o esperar que en la novela te vas a encontrar chismes de pueblo, que fulanita tiene un hijo con perenganito de tal, aunque está casado con otra persona, que tal alcalde es un ladrón, que tal... Este tipo de chismes vas a encontrar en toda la narrativa, pero lo tiene bien entrelazado el autor. Es lo que uno se puede esperar. Y lo mismo pueden hacer ustedes, vayan leyendo la parte introductoria, perdón, la sinopsis, para poder ir redactando. Mañana ya veremos más a detalle el cómo iremos construyendo nuestro prólogo. ¿Vale? Y sí, para mañana requiero que ustedes ya tengan claro sobre qué tema van a